Y sin lugar a duda, de gran bendición para todos, ¿no? El capítulo del amor. Es el capítulo donde el apóstol Pablo habla acerca de la eminencia del amor de Dios, del gran amor de Dios. Y aunque es un capítulo muy citado en diferentes ocasiones, en diferentes eventos, amados hermanos, quizá lo más importante es que nosotros valoremos el contexto de este capítulo en sentido doctrinal en cuanto a las prácticas religiosas de muchas personas, porque lamentablemente a veces nos metemos tanto en el mundo religioso que nos olvidamos de lo más importante, que es el amor de Dios. Muchas veces nos metemos tanto en los programas y en las actividades eclesiásticas que dejamos de lado el amor de Dios. Y quizá este capítulo de hoy nos sirva a todos nosotros para reflexionar un poco acerca de la grandeza del amor de Dios, pero sobre todo de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Cuánto Dios nos ama y cuánto Dios espera que nosotros le amemos a Él también. Entonces les recuerdo que cerramos el capítulo 12, en el verso 31 del capítulo 12 cerramos diciendo, o mejor dicho, el apóstol Pablo cerró diciendo que procuremos los dones mejores. O sea, que busquemos los mejores dones cuando hablamos de los dones espirituales. Pero entonces dice Pablo, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y con esto vamos a introducirnos al capítulo 13, porque este camino más excelente que va por encima de todos los dones espirituales, este es el amor de Dios, del cual Pablo nos va a hablar en todo este capítulo 13, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Va por encima de todos los dones espirituales. Ahora, veamos cómo introduce Pablo el hecho de que Dios nos ama y que nosotros debemos de vivir ese amor para poder entonces transmitirlo a otros. Y vamos a concluir el capítulo viendo que realmente yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. O sea, se traduce, el amor de Dios en mí se traduce al amor que yo tengo para con los demás. Bien, vamos entonces al verso 1. Estamos en el capítulo 13 de Primera de Corintios, verso 1 para los que se acaban de conectar. Me da gusto ver ahí a los fieles que siempre están pendientes. Dios los bendiga a ustedes que ya están conectados y espero que pues que sea de bendición y de edificación para cada uno de ustedes esta clase de hoy. El verso 1 dice el apóstol Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Okay. Vamos a detenernos aquí porque había un problema en la iglesia de los Corintios y era la forma como se estaba manejando el don de lenguas. Si bien es cierto, cuando lleguemos al capítulo 14 vamos a profundizar mucho más en eso. No podemos pasar por alto de que Pablo utiliza este don de lenguas que era el que estaba revoloteando, por decir así, o dando de qué hablar dentro de la iglesia de los Corintios por la forma en que se estaba manejando este don, que por cierto hay muchas iglesias hoy día que lo manejan exactamente de la manera que lo manejaban los corintios. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la próxima semana en el capítulo 14. Ahora, el enfoque o el centro, el corazón del mensaje del capítulo 13 es que nosotros, amados hermanos, dice, pudiésemos hablar en lenguas humanas o angélicas. Ahora, ahí genera un aspecto doctrinal que se debate en muchos grupos religiosos que practican el don de lenguas. Y digo practican porque realmente es una práctica, lamentablemente, cómo se está dando lo de las lenguas en los últimos años. O sea, es una práctica la cual nosotros debemos de verla dentro del contexto bíblico para que lo entendamos mejor.
Yo te pido disculpas si tú tienes otra idea diferente. Te respeto tu idea, pero aquí no se trata de lo que yo piensa o lo que yo quiera. Esto lo vamos a ver a la luz de la escritura. Así que si tú tienes contraposición en esta área, por favor no te pierdas la clase de la otra semana, porque vamos a ir al capítulo 14, donde el apóstol Pablo específicamente nos va a enseñar acerca del don de las lenguas, ¿no? Entonces, pero Pablo dice, si yo tuviera el don o la capacidad de hablar diferentes lenguas, aún lenguas angélicas, ¿ok? Pero si no tengo amor, entonces vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Usted sabe, el disco ese que se usa en la batería, ese que suena fuerte, ese es el címbalo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando en la vida tuya como cristiano no hay amor, todo lo que hagas va a ser pura bulla. Ahora, quizás en este momento, al ver este verso, usted dirá, por eso es que en la iglesia hay personas que hacen alarde y que aquí y que allá, pura bulla, pero en realidad sus corazones están ajenos al amor de Dios. Y como sus corazones están ajenos al amor de Dios, entonces todo redunda alrededor de ellos mismos, alrededor de sí mismos. Todo lo que hacen y todo lo que muestran en la iglesia y todo lo que hablan en la iglesia está alrededor de ellos y no alrededor de Cristo, porque nosotros tenemos que tener bien claro, amados hermanos, que en la iglesia el centro debe de ser Cristo, en tu vida el centro debe de ser Cristo, y si no es así, entonces es mentira que tú eres un cristiano, es mentira que eres un seguidor de Cristo. Pablo dice que es el amor de Dios en nosotros el que predomina por encima de cualquier don, cualquier capacidad y cualquier posición que yo pueda tener en la iglesia. De modo que entonces, entendiendo esta palabra, yo me doy cuenta que como cristiano yo no necesito una posición, yo no necesito un nombramiento en la iglesia para vivir el evangelio, para vivir la palabra, para reflejar ese amor de Dios que está en mí, porque me dice la escritura que el día que yo recibí a Cristo, dice que yo recibí el Espíritu Santo de Dios. O sea, si el Espíritu de Dios mora en mí, el Espíritu de Dios está en mí, entonces yo he sido sellado con ese Espíritu. ¿Para qué? Para que pueda transmitir la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Ojo con esto, porque hoy día se conocen muchos, no solamente cristianos, sino maestros, evangelistas, pastores, incluso va a oír usted de apóstoles, de profetas, que no vemos estas cosas en ellos. Ahora, la pregunta del millón. Si estas personas no reflejan la gracia, la bondad, el amor y la misericordia de Dios, ¿podremos decir nosotros entonces que son cristianos? O más grave aún, ¿podemos decir que son siervos o siervas de Dios? Entonces, esta es la parte delicada donde muchos en los últimos años hemos caído por la ignorancia de la palabra. Pablo dice que es el amor de Dios lo que nos va a moldear a nosotros. Es el amor de Dios, es la presencia de Dios en nosotros la que va a generar una transformación de vida en nosotros. De modo que la transformación en mi vida no viene porque tengo 15, 20, 30, 40 años en la iglesia. La transformación en mi vida viene por esa en mi corazón, porque Dios tiene el control de mi vida, porque Dios está moldeando mi vida, porque Dios está limpiando mi corazón, está limpiando mi mente y porque Él me está llenando de su espíritu y es el Espíritu Santo de Dios el que va a producir en mí su fruto y entonces yo voy a experimentar el gozo, la paz, la fe, el amor, la bondad, la misericordia, pero no solamente lo voy a experimentar yo, sino que lo voy a transmitir a las personas que están alrededor mío. De manera que cuando tú miras a un predicador, a un maestro, a un pastor que se para delante de la congregación con altivez, con orgullo, reclamando que se le reconozca o que se le dé un lugar elevado, eso es basura.
Y te lo digo con letras mayúsculas, eso no es un siervo de Dios, eso es basura. Y cualquier cosa que pueda salir de esa boca va a ser basura. Y por eso es que hay mucha confusión en estos tiempos. Por eso es que hay mucha gente confundida, porque un predicador dice una cosa, otro predicador dice otra cosa. Pero mi hermano, ¿cuántas veces te lo voy a decir? No se trata de lo que dice el predicador, se trata de lo que dice la palabra. Ahí no hay pierde. Los predicadores te pueden engañar, te pueden confundir, pero la palabra de Dios es veraz, es eficaz, es perfecta y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, con el único fin de que nosotros alcancemos la perfección en Cristo Jesús, para que estemos preparados para toda buena obra, dice el texto. Pero es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía, cómo nosotros recibimos la Escritura. Entonces, aunque yo hablara lenguas angélicas, si no tengo amor, es pura bulla. Sigamos entonces en el verso 2. Si tuviera yo profecía, o sea, si yo fuera el profeta de los profetas de Estados Unidos, el profeta mayor, si yo tuviera la capacidad de entender todos los misterios, estoy leyendo en el verso 2, y tuviera la capacidad de comprender toda la ciencia, y si yo tuviera toda la fe, o sea, no solamente la del grano de mostaza, ¿no?, que puede mover montañas, sino dice, yo tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, subráyelo, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. De manera que aunque yo hable en lenguas angélicas, hable todas las lenguas conocidas en el mundo y las payasadas de las lenguas desconocidas que también muchos hablan y los brincos y saltos que muchos dan y todas esas cosas que se atribuyen al mover del espíritu, y si yo tengo y hago todas estas cosas, pero si no tengo amor, todo es pura bulla, y dice Pablo, nada soy. Ahora, ¿sabe cuál es el problema grave? Que si bien es cierto, Pablo dice, estas personas no son nada, el problema es que la iglesia los tiene como algo, y como algo muy elevado. Y la iglesia se refiere a estos payasos como los siervos, como la sierva, como los hombres y mujeres de Dios, lo cual se convierte en una ofensa, para el Dios Altísimo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no es lo que yo soy, sino quién es Jesús. No es lo que yo hago, sino lo que Jesús hace en mí y a través de mí. No es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa es la dinámica que nosotros tenemos que entender si queremos ser entendidos en la palabra y queremos ser conocedores de la palabra y queremos obedecer a la palabra. Porque cuando yo tomo esa actitud y esas condiciones, entonces el Espíritu de Dios es el que me revela, el Espíritu de Dios es el que me instruye y me acomoda para que la palabra pueda hacer efecto en mi corazón. Pero Pablo no se queda ahí, no se queda solamente en que si hablara diferentes lenguas aún angelicales, o que si tuviera toda la profecía del mundo, que si entendiera todos los misterios, que si conociera toda la ciencia y que si tuviera toda la fe de tal manera que pudiera mover los montes. Sin amor nada soy. Pablo todavía sigue añadiendo. ¿Por qué? Porque el religioso se refugia en las obras, en lo que hace, en lo que es la persona. Ojo con esto, porque nosotros, amados hermanos, dice la Escritura, que fuimos creados para ocuparnos de toda buena obra. Pero entendamos esto, las buenas obras nuestras, dice el profeta Isaías, que son como un trapo de inmundicia delante de Dios, o sea que no son nada. Mas, sin embargo, yo me ocupo de las buenas obras
para agradar y honrar y servir a mi Dios, porque entiendo que para eso fui creado. Pero lo importante es entender que mis buenas obras son fruto de mi salvación y no es que yo voy a obtener la salvación por medio de las buenas obras. O sea, las buenas obras no son el medio para alcanzar la salvación, sino que son el resultado de mi salvación. Porque ahora que yo soy salvo, ahora que yo tengo a Cristo en mi corazón, ahora que el Espíritu Santo de Dios gobierna mi vida, es el que me está llevando al origen por el cual yo fui creado, a entender la razón por la cual Dios me dio la vida. Y es para que me ocupe de toda buena obra. Y por eso es que los que le servimos al Señor debemos estar siempre ocupados en toda buena obra. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados y para eso fuimos llamados, para eso fuimos retomados. Pero qué vergüenza y qué pena para aquellos que dicen haber sido llamados por Dios para tomar una posición elevada y estando en esa posición elevada quieren avanzar a otra posición más elevada, lo cual no es malo y el pecado no está en que avances porque hay una promesa de parte de Dios que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria y bendito sea el Señor por esa promesa y yo la creo y sé que es verdad. Pero el problema es que cuando yo soy el que me enfrasco en avanzar en mi posición y empiezo a pisotear a hermanos y a hermanas, a llevármelos con los pies con tal de yo avanzar y tener una mejor posición en la iglesia. Cuando yo tengo que levantar un chisme en contra de un hermano para que lo bajen y me suban a mí. Cuando yo tengo que poner en mal a un hermano para que me den la posición del hermano a mí. Cuando yo tengo que recomendar que voten a un hermano para yo ocupar ese lugar. Esas cosas son las que no van con los hijos de Dios. Esas son las cosas que no pueden encajar en una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el Espíritu de Dios va a tener el amor de Dios. Y si tiene el amor de Dios, entonces lo que se va a producir es el fruto de ese espíritu. Y el fruto de ese espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5. Entonces tenemos el fruto que el Espíritu va a producir en nosotros. Ahora, si usted dice que tiene años en el Evangelio, usted dice que recibió a Cristo hace años y aún no se ve este fruto en usted, entonces algo está mal, algo anda mal en su vida, algo anda mal en su relación con Dios y no confunda su relación con la iglesia con la relación que usted debe de tener con Dios. Usted puede tener una relación estrecha con la iglesia y estar distante de Dios. Ahora, si usted está en una relación cerca de Dios, usted no puede estar distante de la iglesia. Ojo con eso. Porque hay personas que tuvieron problemas en la iglesia, se alejan de la iglesia y dicen, bueno, yo me alejo de la iglesia, pero de mi Dios no me alejo. Mentira del diablo. Si estás en comunión, en estrecha comunión con Dios, no puedes estar alejado de la iglesia porque la Escritura me dice a mí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y podrá acaso el cuerpo estar separado de la cabeza? En ninguna manera. Entonces, yo no puedo decir que estoy cerca de Dios, pero lejos de la iglesia. Ahora, sí, yo puedo estar cerca de la iglesia y lejos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en mi religiosidad yo me pierdo en la iglesia. En la religiosidad yo me vuelvo una persona legalista, me vuelvo una persona exigente, me vuelvo una persona orgullosa, altiva. Y todo eso me arrastra a alejarme cada día más de Dios, aunque yo esté metido todo el tiempo en la iglesia. Entonces Pablo añade en el verso 3, si yo repartiera todos mis bienes para darle de comer a los pobres, wow, mire qué buena obra, ¿no? Repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Oh, mira el extremo que Pablo lo pone. Si yo agarrara todo lo que tengo y lo diera para que lo repartan a los necesitados. ¡Wow! Tremenda obra, ¿no? Y además yo ofreciera mi cuerpo en sacrificio para ser quemado, en rescate de otros.
Pero dice Pablo, si no es por amor, de nada me sirve. Es interesante porque muchas veces nosotros hacemos buenas obras para que nos miren. Es más, muchas veces hacemos buenas obras para salir en la foto. Ahora que está de moda lo de las fotos, ¿no? Cualquier cosa, ahí va para las redes sociales. Hermano, no se confunda, no se confunda. No importa lo que usted haga. Puede ser lo más sorprendente y maravilloso en el mundo o en la misma obra de Dios, pero si no es movido por el amor, entonces de nada sirve. Creo que Pablo está siendo enfático con los corintios. Acuérdese que los corintios vienen arrastrando una problemática cultural y un trasfondo de su pasado que es lo que ha generado estos conflictos en la iglesia. Porque la gente viene con hábitos religiosos mundanos, lo que se hacía en la adoración a la diosa Diana, lo que se hacía en la adoración a los dioses paganos. Entonces ellos venían con esa cultura y cuando nace el cristianismo y la gente empieza a convertirse, querían tener las mismas prácticas que se hacían allá. Y por eso es que Pablo tiene que ser duro. Y en esta carta, tanto en la primera como en la segunda, encontramos porciones que son duras de parte del apóstol Pablo. Pero es que la condición en que los corintios se encontraban también era difícil. Entonces Pablo dice, no se trata de lo que tú puedas hacer o lo que tú puedas decir. El cristianismo está fundado en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y entendamos que ese sacrificio fue hecho por amor y nada más que por amor, porque está escrito que de tal manera Dios nos amó que permitió ese sacrificio con un fin, con el fin de que todos los que creyésemos en Jesús y le recibiésemos, llegáramos a alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación, alcanzar el privilegio de ser adoptados como hijos del Dios Altísimo. Entonces, entendamos, amados hermanos, que es el amor la clave de todo esto. ¿Ok? Ahora, Pablo describe entonces qué es el amor. ¿Qué es ese amor de Dios? ¿En qué consiste ese amor incondicional, ese amor sublime, ese amor ágape? ¿Okay? ¿En qué consiste ese amor para que nosotros, los humanos, podamos visualizar a Dios dentro de ese amor o ese amor dentro de nuestro Dios, pero no solamente para contemplarlo, sino para nosotros absorberlo y llenarnos, porque entiendo que la palabra me dice que desde el momento que yo vine a Cristo, Dios mora en mí, en la persona de Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si Dios está en mí, entonces este amor debe de gobernar mi vida. Este amor del que Pablo habla debe de florecer en mí. O sea, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo hablo, en todos mis pensamientos, este amor debe de fluir. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. Y esta es la diferencia entre el religioso y el verdadero cristiano. El verdadero cristiano vive este amor, experimenta este amor y comparte este amor. El que solamente es una persona religiosa con título de cristiano o con título de lo que sea, porque lamentablemente los títulos lo que hacen es enfermar a la persona, elevar su ego y hacerle creer que es superior a los demás, entonces esta persona carece del amor de Dios. Ahora, el riesgo es que si una persona carece del amor de Dios, entonces queda en tela de juicios si tiene a Dios en su corazón. Porque si no refleja su amor,
entonces lo más seguro es que no tiene a Dios. Entonces, si no tiene a Dios es porque no ha recibido a Cristo en su corazón. Y como no ha recibido a Cristo en su corazón, entonces el Espíritu Santo no está en él, por lo tanto, no puede reflejar ese amor. Y quizá este es el mejor medidor que nosotros podemos utilizar, iglesia, para identificar quiénes son los verdaderos siervos, quiénes son las verdaderas siervas de Dios. Porque hablar, cualquiera habla. Y mire que hay gente que habla muy bonito. Hay gente que es muy convincente a la hora de hablar. Pero, pero pues como repito, ¿no? No se trata de lo que nosotros podamos decir. No se trata de lo que los predicadores decimos, sino lo que la palabra de Dios dice. Ahí es donde yo debo de centrar mi fe y mi confianza. Entonces, mire la descripción que da el apóstol Pablo. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, ni tampoco se envanece. Ahora, yo quisiera que usted vaya tomando nota, o por lo menos si no tiene papel y lápiz, vaya mirando en su mente. Si esto es lo que usted ve en su maestro, en su líder, en su pastor, en aquel que le predica la palabra. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. ¿Ya? No busca lo suyo. De manera que las famosas siembras y pactos no van dentro del amor de Dios. No busca lo suyo. El amor no se irrita. ¿Usted ha visto esos líderes, pastores, predicadores que se enojan fácilmente y terminan metidos en tremendos líos? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, muchos hombres le llevan este verso 7 a las esposas. Esposas, no se dejen, no lo permitan. Porque este verso aislado no es para las esposas que aman a su marido. No. No se deje confundir. Pablo está hablando del amor de Dios. Pablo está hablando de un amor genuino, un amor verdadero, un amor sin intereses, un amor que solamente Dios lo puede dar. Ahora, Dios nos invita y Dios nos llena de ese amor para que nosotros podamos experimentarlo, podamos vivirlo y también podamos repartirlo o distribuirlo en las personas que están alrededor nuestro. Entonces, por favor, hermanitas, no se tomen esto como el amor de la esposa abnegada a su marido, de que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, aunque yo sé que a muchas de ustedes les ha tocado así, por amor quizás ya no a su marido, sino por amor a sus hijos. Pero quisiera que abran los ojos y se den cuenta que Cristo Jesús, hermanita, te llamó a libertad, no a esclavitud. Jesús murió en aquella cruz para romper el yugo que te ataba, no para ponerte un doble yugo con tu marido. Tienes que aprender que tanto tu mujer como tu marido tienen responsabilidades y tienen sus deberes dentro del matrimonio que ambos deben de cumplir en plena sujeción al Señor. Porque cuando tu mujer o tu marido no están sujetos al Señor, entonces es que las cosas se voltean y terminan mal. Dice el verso 8, el amor nunca deja de ser. O sea que no se va a acabar.
Ahora usted ve cuántos divorcios hay hoy día, cuántas parejas se están disolviendo. Y el cuento generalmente es el mismo. No, es que ya dejé de amarte, ya no te amo, ahora amo a la fulanita, ahora estoy enamorada del fulanito. Mentiras del diablo. El verdadero amor, dice el texto, nunca deja de ser. Entonces, claro, en el mundo, en la ausencia de Dios, pasa eso. Que la mujer venga y le diga al marido, ¿sabes qué? Ya no te amo, ahora estoy enamorada de fulanito. O que el marido venga y le diga a la mujer, ya no te amo, me voy con la fulanita. Es normal en el mundo, lo que no es normal es en la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que en la iglesia está pasando. Eso es lo delicado. Que dentro de la iglesia están pasando estos fenómenos, donde los esposos, después de 20, 30 años de casados, de repente dicen, no, ya no te amo. Tenemos que separarnos porque ya no te amo. Entonces, ¿por qué llegan a ese punto? Porque el amor de Dios en sus corazones no existe. O sea, toda su vida religiosa ha sido una farsa. Todo el tiempo en la iglesia ha sido una farsa. Todo ese look de hermanito, de hermanita, de siervo, de sierva, de gloria a Dios y aleluya, todo eso es un vocabulario que la persona aprendió con el tiempo y se expresa de esa manera porque lo ha aprendido, pero en su corazón no está el amor de Dios. Porque si estuviera el amor de Dios, entonces la persona no llega a este punto que estamos hablando. El verdadero cristiano está sellado con el amor de Dios en su corazón. Me encanta lo que dice el apóstol Juan en su primera carta diciendo que los que tenemos la simiente de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos practicar el pecado. Mire cómo lo pone Juan. No podemos practicar el pecado. Ahora, no estoy diciendo que somos puros y perfectos, que no pecamos. No, lo que dice es que no podemos ser practicantes del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Ahora, cuando tú amas a alguien, no le vas a hacer daño porque lo amas. Pero si tú dices que amas a alguien y le haces daño, entonces es mentira. Es mentira, no es que lo ames. De repente puedas tener un sentimiento pasional con la persona. Por ejemplo, el hombre que agarra golpes a su mujer, la ama tanto que la porrea cada semana. No, eso no es amor. Y lo más triste es que la mujer se ha creído que la ama tanto que por eso le da golpes a cada rato. No se engañen. El verdadero amor está fundado en este amor que Pablo habla, el amor de Dios, el cual es incondicional, el cual cumple con todas estas características que estamos leyendo. Cuando usted mire a una persona que ama de esta manera, a esa persona, admítale que es un siervo o que es una sierva del Dios Altísimo. De lo contrario, puede ser un payaso disfrazado de siervo. O, como dijo Jesús, un lobo vestido de oveja. O sea, tenemos nosotros que pedirle al Señor discernimiento para no ser engañados. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán. O sea, ¿se acuerda que Pablo empezó diciendo, si yo tuviera todas las profecías y el conocimiento de la ciencia y todas estas cosas? Entonces, Pablo dice, las profecías terminarán un día. Incluso cesarán las lenguas. Y la misma ciencia un día se va a acabar. ¿Esto es por qué? Porque los corintios anhelaban esto.
Los corintios anhelaban que los vieran que eran conocedores de todo. Anhelaban que en la iglesia los escucharan hablar en lenguas, que los escucharan orar en diferentes lenguas. Ellos anhelaban que la gente los viera como unas personas importantes, que les diera una posición, un lugar elevado. Y hermanos, eso no ha terminado. En la iglesia seguimos teniendo personas que solamente buscan que los miremos arriba, que los pongamos en un pedestal, que todos los admiren, que todos les hagan reverencia y que digan el hermanito, la hermanita, el hermano, el siervo, la sierva. No, no se engañe. El único que merece reverencia, honra, alabanza y adoración se llama Cristo Jesús. Ningún hombre. Ningún hombre. Aún los ángeles rechazaron alabanza. Aún ángeles, y lo encontramos en la escritura, ángeles que cuando hombres se postraron para adorar y le dijeron, no lo hagas. No lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo. Mire, un ángel diciéndole a un hombre, a mí no me alabes, yo soy igual que tú. Los dos vamos a alabar al que está en el trono. Pero estos payasos que reciben el aplauso y la alabanza y esa gloria que realmente es para el Señor, la reciben. Y eso es lo que buscan. O sea, no buscan glorificar a Dios, buscan glorificarse ellos. Qué pena, ¿no? Pablo dice, todo esto se va a acabar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Mire cómo sella el capítulo diciendo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres son los que han prevalecido. Fe, esperanza y amor. De manera que Pablo deja de lado el resto de los dones que habló en el capítulo 12. Ojo con esto. Y no es que queden anulados, no, es que perdieron importancia. Porque cuando la iglesia nace, hay un avivamiento en el surgimiento y desarrollo de la iglesia primitiva que va avanzando hacia el propósito de Dios y van surgiendo nuevas cosas. Sí, Dios asignó apóstoles. Sí, constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Pero, amados hermanos, es solamente una estructura para que la iglesia como tal funcionara como un organismo que iba a llevar a cabo el plan redentor de Cristo Jesús a todas las naciones. O sea, expandir el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿No es esa la tarea que Jesús nos dejó? ¿No es esa la encomienda que Jesús dio a la iglesia? Esa se conoce como la Gran Comisión. Ahora, en eso tiene que estar ocupada la iglesia. En que el mundo conozca a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Esa es la tarea principal y es la que muchas iglesias hemos descuidado. Entonces, retomemos la palabra y veamos, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si el mayor de ellos es el amor, es lo que yo necesito.
Y regresamos al principio, de nada me sirve que yo hable lenguas, de nada me sirve que yo profetice, de nada me sirve que yo sea nombrado el apóstol de todos los apóstoles de la prosperidad, de nada me sirve que yo sea el profeta mayor de la ciudad, de nada me sirve que yo sea el pastor número 1 del país, de nada me sirve que yo sea el gran maestro que enseña Biblia, el gran teólogo, el gran aquí, el gran allá. Eso es basura si no tengo amor. Es el amor de Dios el que va a marcar la diferencia en cada uno de nosotros. Terminamos el capítulo 13, pero no quiero pasar por alto lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta en el capítulo 4, y quisiera que si usted tiene una Biblia, se mueva de 1 de Corintios 13 al capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Ahora, les recuerdo que el apóstol Juan es el apóstol más jovencito y es el apóstol que tuvo la experiencia de recibir la revelación en la isla de Patmos, o sea, lo que se conoce como el libro de Revelación o Apocalipsis. Pero mire lo que Pablo escribe, capítulo 4, primera carta, verso 7. Amaos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora, ¿se acuerda que Juan fue identificado como el discípulo amado? Entonces, si estamos hablando que el corazón de todo es el amor, la esencia de todo el cristianismo es el amor. Entonces, la vida de todo cristiano debe estar inundada del amor de Dios. Pero ese es el problema hoy día en las iglesias, que estamos viendo una cantidad de cosas que pasan dentro de la iglesia, pero no estamos viendo amor. Entonces, si la escritura me dice a mí que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que estar impregnado de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es la que se derramó en la cruz para salvarnos a nosotros. Y fue a través de ese sacrificio que nosotros fuimos injertados, fuimos incrustados en ese cuerpo. Y ahora somos parte de ese cuerpo. Entonces, el amor de Dios que se derramó y se manifestó en la cruz del Calvario debe de fluir a través de nosotros que somos parte de ese cuerpo. De manera que cualquier persona que nos vea a nosotros debe de ver el amor de Cristo en nosotros. Pero qué pena y qué vergüenza cuando la gente se acerca a la iglesia y lo que ve en nosotros es un ogro, ve en nosotros un hombre irritado, ve en nosotros una mujer orgullosa, ve en nosotros una mujer vanidosa, ve en nosotros alguien que se enaltece a sí mismo. ¡Qué vergüenza! Ahora, ¿eso está pasando en la iglesia? Lamentablemente eso está pasando en la iglesia. Yo no sé si solo en la nuestra, pero eso es lo que está pasando en la iglesia. No hemos entendido lo que verdaderamente significa tener el amor de Dios. Aprender a amar en forma incondicional. Y como dijo Jesús, no solamente a los que nos aman a nosotros, porque eso lo hacen todos. Es muy fácil amar al que te ama. Jesús dijo, ve y trata de amar a tu enemigo. Trata de amar a aquel que te hace mal. Trata de amar a aquel que te odia. Trata de amar a aquel que te desea tu destrucción. A ese trata de amar, porque ahí es donde vas a demostrar que tienes el amor de Dios. No es fácil, no, nada de fácil. Pero eso es lo que va a reflejar que verdaderamente el amor de Dios mora en nosotros. Ahora, pregúntate a ti mismo, a ti que estás conectado en este momento, o a ti que estás viendo esta clase, pregúntate a ti mismo, ¿cuán difícil es para ti perdonar? Si a ti te cuesta perdonar, ¿sabes lo que eso te dice? Que te falta el amor de Dios. Quizá tengas un poquito, pero te falta crecer en amor. Porque una de las características del amor de Dios es que no guarda rencor. Todo lo soporta, todo lo cree, no se envanece, o sea, no deja de ser. Entonces, ese amor es el que yo necesito. Porque en la vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a desear mal y personas que nos van a hacer mal.
En la vida nos vamos a encontrar con personas que van a abusar de nosotros, personas que nos van a maltratar, personas que nos van a hacer daño de una o de otra manera, ya sea física, emocional, psicológica o espiritualmente. Y estas personas debemos de perdonarlas, sí. No solamente debemos, tenemos que perdonarlas porque en eso consiste el amor de Dios. Ahora, entendamos que cuando nosotros estamos viviendo una condición de abuso, de maltrato, de opresión, o sea, no se refiere cuando dice que todo lo soporta a que voy a soportar a que me sigan machacando la cabeza. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que yo sí le voy a poner paro, ¿sí? No más, no me vas a machucar la cabeza más, pero no voy a odiar a esa persona. No voy a guardar rencor en contra de esa persona. Es más, no lo voy a ver como enemigo. Lo voy a poder seguir amando. Claro, poniendo la distancia correspondiente porque no podemos tener una relación estrecha y cercana por la actitud de esa persona. Porque yo no voy a poder hacer que esa persona cambie. Yo no voy a cambiar a esa persona, pero sí yo puedo controlar mi actitud, yo puedo controlar mi comportamiento, porque la Biblia me dice que ahora yo tengo el Espíritu de Dios que mora en mí, que es el que me controla, es el que me dirige y es el que me da la fuerza para contenerme, es el que me da la fuerza para comportarme, es el que me da la sabiduría para hablar, es el que me da la capacidad de mantener la calma y de mantener la paz que solamente Dios da. Entonces, Juan dice que nosotros debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Escuchó eso? El que no ama simplemente no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, entendamos, no estoy hablando de que amas a tu mamá, de que amas a tus hijos, de que amas a tu marido. No, no, no. Estamos hablando de amar en términos general de la manera que Dios amó al mundo. Como dice Juan 3:16, que Dios amó al mundo de tal manera que sacrificó a su único hijo por amor a ellos. Ahora, ese es del amor del que estamos hablando. No de que amas a tu marido, o que amas a tu mujer, o que amas a tus hijos, que amas a tu mamá, que amas a tu hermano. No, no, no. Estamos hablando del amor de Dios, entendamos. Entonces, Juan lo que dice que el que no es capaz de amar es porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, ¿usted ve por qué tiene sentido lo que Pablo dice en Corintios 13? Cuando Pablo centra todo en el amor y Pablo dice que todo debe de redundar en el amor de Dios, Juan lo pone literalmente diciendo, es que Dios es amor. Entonces, tú no me puedes decir a mí que tienes a Dios en tu corazón, pero no eres capaz de amar a alguien. No eres capaz de perdonar a alguien que te hizo daño. No importa el daño, si fue leve o fue grave. Si tienes el amor de Dios, vas a poder perdonar y vas a poder vivir libre en tu corazón de esa carga. Porque el que sufre por la falta de perdón no es la persona que tú vas a perdonar, sino eres tú mismo. Tú mismo es el que cargas con esa raíz de amargura. Y eso es lo que hace el amor de Dios, nos lleva al perdón. Y cuando perdonamos, entonces nos liberamos. Y ya libre de ese resentimiento, de esa raíz de amargura, entonces el amor de Dios fluye en mí y las personas pueden ver ese amor en mí. Las personas cada vez que hablan conmigo, cada vez que pueden estrechar mi mano, cada vez que pueden recibir un saludo mío, una sonrisa mía, una expresión mía, reciben no el amor mío en sí, sino el amor de Dios que fluye a través de mí. Ahora, yo te pregunto, hermano y hermana, ¿eso pasa contigo? ¿Eso pasa contigo? ¿Cada persona que está alrededor tuyo le transmites el amor de Dios? ¿Cada persona que conversa contigo puede ver ese amor de Dios en ti? Porque si no, entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo al respecto. Hay que ocuparnos de eso. Hay que buscar la llenura del Espíritu. Hay que buscar y provocar que el Espíritu produzca ese fruto en nosotros, que nos llene de amor. Mire que cuando Pablo escribe en Gálatas el fruto del Espíritu, lo primero que menciona es el amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Eso es lo que debe de caracterizar tu vida. Ahora, en ese marco es donde debes estar tú, para que entonces el amor de Dios fluya a través de ti. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Verso 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cuando tú amas a alguien, no le vas a desear mal. Y si no, miremos los que somos padres. ¿Cuántas veces nuestros hijos se rebelan? ¿Cuántas veces nuestros hijos cometen errores? Toman malas decisiones, toman malas acciones. Y nosotros los padres seguimos anhelando que les vaya bien. Seguimos pidiéndole a Dios que los libre. Seguimos tratando de orientarlos y ayudarlos a que se corrijan y se alineen por el buen camino. ¿Por qué? ¿Por qué cree que lo hacemos? Porque los amamos, porque hay un amor genuino, verdadero para esos muchachos que son nuestros hijos. Ahora, la pregunta es, ¿con quién más tú lo haces, aparte de tus hijos? Entonces, ¿amas solamente a tus hijos y a nadie más? Juan dice, amémonos unos a otros. Si Dios nos ha amado de este modo, entonces también nosotros amémonos unos a otros. Preocupémonos por el bienestar del hermano. Cuando mires a alguien triste, acércate, hermano. No para chismear, sino, hermano, puedo orar por ti. Hermano, si ocupas algo, por favor, cuenta conmigo. Eso es lo que se necesita en la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema en la iglesia? Miramos a la hermanita que está ya lloriqueando, mero triste. Lo primero que hacemos es apuntar. No, a lo mejor la dejó el marido. No, es que esa hermanita porque anda metida en un rollo. Es que ella a lo mejor le pasó esto. Y entonces empezamos a juzgar. No, por favor, iglesia. Dejemos eso para la gente del mundo. Dejemos eso para la gente que ni siquiera tiene idea de que hay un Dios en el cielo que nos dio la vida. Pero dentro de la iglesia practiquemos el amor. Amémonos de la manera que Dios nos ha amado. Demostrémosle al mundo que nosotros somos diferentes porque tenemos el amor de Dios en nosotros. No porque pertenecemos a X iglesia, no porque leemos la Biblia, no porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, no, sino porque el amor de Dios está en nosotros. Si Dios nos ha amado así, entonces amémonos también nosotros. Dice el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Okay? Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Okay? Lo que yo decía hace unos minutos atrás, ¿estás tú reflejando el amor de Dios? Entonces la gente no puede ver a Dios, pero la gente va a ver el amor de Dios a través de ti. Ahora, ¿cuándo? Cuando tú extiendas la mano al caído, cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú vas a ese que está tirado en la calle, que no tiene dónde dormir, que no tiene techo, que no tiene ropa, que no tiene comida, y vas y le llevas, entonces estás mostrando el amor de Dios. Cuando una persona en la iglesia viene quebrantada, viene dolida, viene lidiando con un problema y encuentra tu hombro para llorar en tu hombro, entonces estás mostrando el amor de Dios. Cuando tú estás dispuesto a cualquier hora del día, de la noche, la que sea, para ir a orar por alguien que está pasando por tribulación, ese es el amor de Dios. Cuando tú te dueles con los que sufren y también te gozas con los que se gozan. De esta manera la gente va a ver a Dios a través de nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Verso 13.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Otra vez Juan repite, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora, ¿usted entiende por qué Pablo aplasta todos los dones, todo lo maravilloso que se habló en el capítulo 12? Que yo sé que cuando estudiamos el capítulo 12, muchos de ustedes dijeron, ay, ese es el don que yo quiero tener. Yo le voy a pedir a Dios que me dé ese don. Pero ¿de qué te sirve que tengas todos los dones si no tienes amor? Dios es amor. Y entonces nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros cuando amamos a los demás. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Verso 17. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ojo con eso. Quizás todavía hay temores en ti. Es porque el amor no se ha perfeccionado en ti. Porque cuando el amor de Dios se perfecciona en ti, se van a desaparecer todos tus temores y vas a poder enfrentar la vida con tu frente en alto, sin agachar la cabeza ante nada, porque como hijo, como hija de Dios, sabes dónde estás parada y sabes, más importante, quién está a tu lado. El Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el hacedor de maravillas, está allí, al lado tuyo. ¿Qué? ¿Qué te puede preocupar? ¿Qué te puede angustiar? ¿Qué temor te puede dar? ¿Quién te va a poder hacer algo? Dice Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, termina esta sección del capítulo 4, o mejor dicho, termina el capítulo 4 diciendo, versos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa persona es un mentiroso. Que esto es lo que vemos en muchos de estos payasos predicadores, ¿no? Que hablan muy bonito y que hablan de prosperidad y que hablan de esto y hablan del otro. Si la persona te dice que ama a Dios, pero hace mal a su hermano, es un mentiroso o una mentirosa. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte del Señor, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cierro con esto. Hasta el tiempo de Jesús se conocían los 10 mandamientos. Y es interesante que Jesús dijo, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Y en realidad dice, no es que sea nuevo, porque ya está implícito en uno de los 10. Pero si lo vamos a tomar como un nuevo mandamiento, como el mandamiento 11, digamos, Jesús dijo, este es el mandamiento nuevo que yo les doy. Que se amen unos a otros de la manera que yo los he amado. Es difícil amar a los que nos odian. Es difícil amar a una persona que nos ha hecho daño y quizás por mucho tiempo. Es difícil amar a alguien que constantemente busca nuestro mal. Es difícil amar a una persona que se la pasa criticándonos, deseándonos mal, haciendo cosas para que nos vaya mal en la vida. Es difícil amar. Pero ¿sabes qué? Cuando el amor de Dios se perfecciona en ti, vas a poder amarle. Vas a poder amarle incondicionalmente. Y entonces, si un día esa persona está necesitada, tú no vas a tener problema en extenderle la mano.
en estrechar su mano, en darle un pedazo de pan, en proveer abrigo, techo para esa persona, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. ¿Qué les digo, hermanos y hermanas? Espero que a través de este estudio, a través de esta clase, usted realmente cultive o permita que el Espíritu Santo produzca ese amor en usted y que ese amor crezca en usted y que usted aprenda a amar incondicionalmente. Mire, es hermoso amar. Si nosotros disfrutamos ese momento pasional cuando pensamos que estamos enamorados de la muchacha o de ese muchacho guapo y se nos van los pensamientos a las nubes y sentimos que el estómago se nos sube al corazón y que el corazón se nos sale. Ahora imagínese cuán precioso va a ser experimentar ese amor genuino, ese amor verdadero, el amor de Dios. No me queda más que decirles, hermanos, que reciban un abrazo a la distancia, que sigan perseverando y que por nada ni por nadie se aparten del Señor. Aférrense a su palabra. Sométanse a Él, al Señor, en plena obediencia. Pídanle en oración que los guarde de volverse personas religiosas y que cada día ustedes aprendan a amar más de la manera que Él nos ama a cada uno de nosotros. Un abrazo y bendiciones a todos. Que tengan bonita noche y nos vemos el próximo jueves. Si usted está interesado en las lenguas, bueno, el próximo jueves estaremos estudiando el capítulo 14. Que Dios los bendiga a todos. Amén.